Un gusto verlos a todos aquí. Es un honor compartir en el ministerio de la palabra con usted. Es un hermoso día. Estamos bendecidos disfrutando la palabra con hombres fieles que aman a Jesucristo y nos aman a nosotros como el rebaño de Dios. Es un deleite solamente ver la hermosura de la deidad, y es lo que hemos hecho. No es tan emocionante tratar con nuestra propia depravación, pero vamos a hacer esa transición porque no vemos ver la gloria de Cristo sin ver nuestra propia y nuestra necesidad de más santificación. Hoy vamos a ver a Cristología como la cura para celos, toda clase de celos. Vamos a hablar de ministerio, de celos de ministerio y otras clases. Y hay muchas aplicaciones aquí que podemos ver en el Nuevo y Antiguo Testamento. Si tiene su Biblia, les animo a que abran al libro de Juan, capítulo 3, nuestro texto primario, principal. Y le pidamos a nuestro Señor que nos fortalezca una vez más para esto. Oremos. Nuestro gran Dios, estamos agradecidos que no nos has dado ira, sino salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias por el cuerpo de creyentes que has escogido para salvación a través de santificación por el Espíritu Santo y fe en la verdad. Es por esto que nos llamaste por tu Evangelio, para que podamos ganar la gloria del Señor Jesucristo. Y mientras tenemos nuestros corazones enriquecidos y el ver a Jesucristo, qué asombroso es que algún día compartiremos en aquella gloria. Seremos como Él. Le veremos a Él como Él es. Lo viejo será totalmente ido y seremos redimidos. Y nuestra salvación plenamente llegado. Sabemos que somos débiles. Estamos siendo santificados todavía siendo salvos, y pedimos que por medio de tu Espíritu y la pureza de tu palabra, que tú nos muestres dónde hay celos en nuestro corazón. Muéstranos esto y ayúdanos a quitarlo. Ayúdanos a encontrar la cura de todas las curas, la alta cristología que se nos es dada en la palabra de Dios, para que podamos ser asombrados solamente por uno y no algún otro. Haz lo que ninguno de nosotros puede hacer. Haznos crecer en el camino de salvación. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Al comenzar, hay ejemplos de celos buenos encontrados en la palabra de Dios, comenzando con el celo de Dios. Nuestro Dios es un Dios celoso. Éxodo 34, 14. Él dice, no los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. El celo en Dios es una buen celo. Celo, segundamente, se encuentra en los piadosos. Los piadosos tienen buenos celos, y es un celo para la piedad del pueblo de Dios. Segunda de Corintios, Pablo dijo, los he desposado como
una virgen pura a Cristo. Y Él está preocupado de que así como fue engañada Eva, que también los creyentes puedan ser extraviados de la pureza de devoción a Cristo. El celo de Dios por la exclusividad de su propia adoración. Y el celo de Pablo por la piedad de la iglesia corintio. Nos dan ejemplos de un buen celo. Hay otro que Pablo tiene, y es el celo que los judíos tendrán cuando los gentiles son entrados, cuando ellos mismos por un tiempo de los gentiles han sido puestos al lado. Pero ojalá no estarán caídos para siempre. Y su transgresión trajo la salvación de los gentiles, que en torno debe causar celos entre los judíos. Romanos 11:11 es un celo evangelístico, y oro que donde sea que usted y yo vayamos, nuestras obras sean tan evidentes y nuestra luz tan brillante que la gente sienta lo que les falta fuera de la unión con Cristo. Está el celo de Dios para su propia adoración y el celo de Pablo para la piedad de los creyentes, el celo evangelístico que todos los gentiles deberían crear en los judíos. Todo lo demás, lo que la Biblia enseña acerca de los celos, no es bueno. Y aún lo que vemos en el Nuevo y Antiguo Testamento, preferiblemente, es que los celos es una propensidad para las personas. Es la tentación perpetua del pueblo de Dios, aún la gente piadosa, para ser celosos de humanidad, en vez de ser celosos para la gloria de la deidad. Quisiera que pensara de los celos en dos palabras. Las dos comienzan con la P, y esas palabras son posesividad y una actitud protectiva. Posesividad y una actitud protectiva es el deseo de poseer algo para uno mismo y para mantener eso lejos de los demás, para protegerlo. Mi hijo me dice haber compartido un cuarto con su gemelo. Haré lo mejor para compartir con usted lo que es tener niños de 2 años. Haber servido en la guardería y verlos jugar, debería ofrecerse para eso. Debería ofrecerse para la guardería y ver Dios vindicarse a sí mismo. Habernos dicho una y otra vez acerca de los problemas de los celos, que es una cosa verdadera. Mi hijo me dice que su hermano se va a la cama y dice, Vinco bebé, mi Vinco bebé. Y viene el eco y dice, no, mi Vinco bebé, mi Vinco bebé. Su hermanito de 2 años. Eso es un poco emocionante verlo. Nos encanta ver este tipo de jugueteo que los niños tienen. Pero Dios se vindica a sí mismo, ¿verdad? El deseo de uno protegerse está presente aún en los hijos de 2 años. Y lo que quiero que usted haga, quiero que forme su pensamiento alrededor de 3 temas. El problema de los celos. Vamos a ver una imagen de humildad en el ministerio.
visto a través de Jesús y Juan. Y por último, veremos la cura de los celos en la alta cristología. La alta cristología como la cura para los celos. Número 1, el problema de los celos en la Biblia. Estuve en algunas conversaciones pastorales, pero el pastor en la otra línea dijo que siempre es asombroso que el primer pecado después de la caída fue aquel de un hermano celoso. Vaya conmigo a Génesis capítulo 4 y va a encontrar que Abel fue vindicado como un hombre de fe porque él tuvo la obediencia de fe, lo que Dios quiso, pero Caín en otra mano no lo tuvo. Él no fue un hombre de fe, no fue justo, no ofreció un sacrificio de sangre. Y el pecado estuvo a la puerta, el deseo fue para él, y él no lo sobrepasó. Y en un arrebato de celo cortó el cuello de su hermano. Y no termina allí. Si va a Génesis, lee la historia de Josué, ve otra vez nuevamente que entre hermanos, los hermanos mayores que estaban celosos de José, no consiguiendo la atención de su padre, era un problema para ellos. Vemos que los hermanos estaban celosos. También vemos celos de femenino con Raquel y Lea. En Génesis capítulo 30, versículo 1 y 2, tenemos que una estaba celosa de la otra. Raquel quería más que nada, más que la vida misma, el tener un hijo, y él clama, Señor, dame un hijo o muero. Y ella está al tanto y está celosa de su hermana. Después, el celo cambia cuando la hermana se encuentra que tiene el afecto de su esposo cuando ella no lo tiene. Génesis 29, verso 30. También hay celos conyugal. Hay tiempos cuando nuestro cónyuge están involucrados en el ministerio o con alguien en necesidad y debemos dejarlos tener la libertad para hacerlo, pero hay tiempos cuando podemos ser de una manera desordenada, celosos por ello y su tiempo. Quizás pasando mucho tiempo en el ministerio o en la iglesia o alguna cosa. Hay que tener cuidado de estas cosas. Aquí hay otra celo en el ministerio. Vemos en Números 11, donde Moisés está viviendo justamente y humildemente cuando Josué, su asistente, es celoso por él. Si recuerda que Dios apuntó a 70 ancianos y también dio a Eldad y a Medad, que no eran ancianos, pero se les dio el espíritu para profetizar. Y es un problema, no para Moisés, sino para el asistente de Moisés. E incluso, Números 11:26, él dijo, Moisés, mi Señor, impídeselos. Y él dice, ¿están celosos por mi causa? Moisés no estaba celoso para su propia plataforma.
Él no estaba celoso por su propio ministerio. Él hubiera querido que todos los hombres fueran profetas. Creo que ese es un buen examen. Debería cargar una carga por las personas que guíen y enseñen. Pero cuando los celos se mete al corazón y entra sin sospecho y amenaza para hacernos caer y para el amor propio. Uso la palabra de ola con un propósito, porque en Proverbios el celo es descrito como lo más fuerte. Cruel es el furor e inundación la ira. Pero ¿quién se mantendrá ante los celos? El enojo hará que su nariz esté roja y trae mucho temor, pero eso no es nada comparado a los celos. El celo es aún más fuerte. Si se siente que usted está siendo jalado por una inundación de celos, pídale al Señor ayuda y Él le ayudará. Usted dirá, eso es en el Antiguo Testamento. Dígame lo que el Nuevo Testamento dice. Está allí también en el Nuevo Testamento, comenzando con los discípulos. En el Corintios, en la iglesia de Romanos, está a través. Incluso puede ver qué desastroso es. Antes de ver el Nuevo Testamento, le quiero preguntar, ¿usted lucha con el celo de hermanos y quiere proteger el favor de sus padres? ¿Tiene celos conyugales? ¿Tiene celos en el ministerio? A donde hay ministerios que usted quisiera que no existieran, o algunos dones de ministerio. Hay veces que su corazón es tentado con algunos pensamientos tan malévolos. Muchas veces he tenido que ver al jardín de mi corazón y sacar las hierbas de celos. En el Nuevo Testamento vemos en Marcos capítulo 10, los discípulos, Santiago y Juan, siempre estaban peleando acerca de quién es el primero. Y estos buscadores de estatus buscan posición número 1 y 2 en el reino, y cuando lo hacen, hay una división que ocurre entre los 12. Dice en el versículo 4 que los demás de los discípulos comenzaron a sentirse indignos, que es una palabra para enojo hacia Juan y Santiago por la petición que hicieron acerca del reino. El celo trae división. Pero eso es algo tan mortal. Pablo lo describió como un atrofiador de crecimiento, Él les dice, no les pude hablar como a espirituales, sino como a niños en Cristo, porque escucho que hay celos entre ustedes y lo creo. Hay divisiones y pleitos. Recuerdan que algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y algunos yo soy de Cefas. Celos. ¿Qué es lo que querían? Ellos querían proteger la plataforma de su ministerio favorito, sus héroes. Ellos querían su maestro parecer mejor que los demás, su pastor parecer mejor que los otros. Y por tanto, Pablo tuvo que corregir esa carnalidad en la iglesia. Es un atrofiador de crecimiento. Y para los Gálatas, Pablo se dirigió hacia eso y dijo, esto es feo. Cosas como pleitos
celos, enojos, disensiones, divisiones y sectarismo. Ahí es donde Pablo lo agrupa. Es un problema social, afecta la unidad del cuerpo. Y a menos que sea tratado, las relaciones serán quebrantadas y habrá distancia, separación, en vez de unidad y armonía en el cuerpo de Cristo. No. ¿Qué es la solución, Pablo? Romanos 13:13. Puestos vestidos de Cristo. Él está celoso solo por la gloria de Jesucristo y Él no está celoso por su propia voluntad, ni tampoco su gente debería estar. Que el Señor nos enseñe cristocentrismo, un celo de Dios. Esa es mi oración y continúa a ser mi oración. Puede ver la imagen aquí. En Efesios 4 habla de una unidad del cuerpo, una fe, un cuerpo, un Señor, un Dios, un bautismo. Pero aunque estamos unidos en Cristo, espiritualmente, podemos estar divididos entre partes funcionalmente, y los celos es una división. Deberíamos estar creciendo pero los celos atrofian ese crecimiento y nos mantienen en infancia, cuando debemos estar promoviendo la unidad del Espíritu, edificándonos unos a otros. El celo busca sobrepasarse a otro y debilita la unidad y el testimonio de la iglesia. Mi oración, que el Señor nos muestre nuestros pensamientos y nos lleve al arrepentimiento. Ayúdame a alejarme de los celos, cada uno de sus formas. No permitas que robe al cuerpo la unidad o que robe ese amor que edifica, que no robe a Cristo de su preeminencia o que entristezca al Espíritu Santo, que no debilite nuestro testimonio y que no robe nuestra salud. En Proverbios 14:30 nos dice: un corazón apacible es vida para el cuerpo, pero las pasiones son podredumbre de los huesos. Te va a saquear desde lo interno. No dejes que una raíz de amargura el celo de Dios para su adoración exclusiva, por la pureza de los creyentes, es un buen celo, y haciendo que los judíos hacer celos por tener a Jesucristo es bueno, pero alguna otra cosa, hay un sentido de posesividad, un sentido de protectividad contra otros. Y pida al Señor que te abra y te ayude, aun si es una imputación radical, para amputar ese pecado del espíritu. Es un problema perpetuo. Por eso cuando vemos a Juan capítulo 3, vaya conmigo a Juan capítulo 3. Cuando vamos a Juan capítulo 3 y vemos, ¿qué cosa? No hay celos, no hay rivalidad. No hay desacuerdo, no hay disensión, no hay división. Vamos a Juan capítulo 3 y vemos salud, vemos santidad, vemos unidad, vemos armonía. Dos primos llamados por Dios, profetas. Uno llamado cabeza, es Juan el Bautista, y el otro enviado del cielo. Ese es Jesús, su Mesías. Lo que vemos
es el profeta más grande y el Hijo Santo de Dios. Y Juan estaba haciendo su ministerio por semanas, meses, años quizás, no sabemos qué tan largo, pero ahora en su ministerio está al tope de popularidad. Su primo, el esperado, proféticamente predicho, el Mesías, ha llegado. Y hay este puente de transición cuando los dos están operando mano a mano, predicando y bautizando al mismo tiempo. Y usted sabe que esto tuvo que haber sido un tiempo sin paralelo en la historia. Pero si va a Juan 3, 22 al 30, puede ver la hermosura de la humildad de Juan en contraste de los celos de los discípulos de Juan y en contra de Jesús. Es lo que vemos. Vamos a leer versículo 22. Después de esto, Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. Juan también en Enón, cerca de Salim. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua. Y muchos venían y eran bautizados, porque Juan todavía no había sido puesto en la cárcel. Entonces Juan está grabando lo que los otros no hacen. En este tiempo, cuando Jesús y Juan estaban ministrando juntos, Juan todavía no está en la prisión, está todavía allí y se reloca para hacer espacio para Jesús. Note el versículo 25. Los celos alza su cabeza. Surgió entonces una discusión. Puede ser traducido como debate, una controversia. Surgió esta discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación, que en el contexto es bautismo. Vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, note los celos. Mira aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien dice testimonio, está bautizando y todos van a él. Dos cosas que podemos notar aquí. Rabí es usado no de Jesús, sino de Juan. El único tiempo en Juan que Rabí está usado para otras personas y no Jesús. El nombre de Jesús ni siquiera es mencionado, es Él. Vinieron a Juan y le dijeron: Rabí Juan, mira aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien dice testimonio, está bautizando y todos van a Él. Y ahí lo tiene. Todos están viniendo a Jesús. El ministerio de Jesús está creciendo en gran manera. Su popularidad está creciendo. Y por contraste, el ministerio de Juan está correspondiendo con y perdiendo números. Aparentemente, un judío parece que el judío tenía conocimiento del ministerio de Jesús y viene al norte con Juan el Bautista y se envuelve en esta discusión con los discípulos acerca del hecho de que el ministerio de Juan está menguando y el ministerio de Jesús está creciendo. Pero lo que quiero que vea es que Juan no le dio oído para entretener o para entrar con este tipo de pensamiento. Juan predica el mismo sermón que Cristo predica. Es: arrepiéntate porque el reino de Dios se ha acercado. Juan hace bautismo, inmersión, así como Jesús. La única diferencia es que Juan hace el bautismo él mismo y Jesús lo hace a través de sus discípulos. Pero el
punto es que están predicando el mismo sermón y están ejerciendo el mismo sermonio porque están en el mismo equipo. Y es un tiempo muy único que ellos están ministrando juntos. El uno, el uno pronto para desvanecerse y el otro para continuar. ¿Puede usted ver la cooperación? ¿Puede ver la hermosura? ¿Puede ver la simetría, la unidad? ¿Sabe por qué? Los egos no estaban entremetiéndose. Los egos no estaban estorbando. Donde hay celos, hay confusión, dice Santiago, y toda cosa perversa. Hace todo distorsionado, pero no aquí. Juan sabía quién él era. Él dice, note en versículo 28, ustedes mismos me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Él está diciendo, yo solo soy un puente de lo viejo a lo nuevo, de los viejos profetas, a el único, el grande, a aquel que su bautismo es más grande que el mío. Yo bautismo en agua, pero él bautiza con el Espíritu Santo. Juan pensó que él era indigno de servir a Jesucristo, no que no tenía la voluntad. Él dice que viene uno después de mí, que las sandalias no soy digno de desatar. Él pensó que él era indigno. Esa es la vista de Cristo que él tenía. Este es Juan, el que tenía el Espíritu desde el nacimiento, una experiencia única cuando él brincó en el vientre, cuando Jesús vino cerca a él en el vientre de María. Este es Juan, la imagen de humildad en el ministerio. Juan 3:30. Sé que para algunos de ustedes es un texto de vida, uno de mis favoritos, particularmente cuando tú estás en una función de influencia en la iglesia, necesitas Juan 3:30. ¿Qué es Juan 3:30? Él dice, es necesario que Él crezca. Él de absolutamente necesidad divina, Él debe crecer y correspondiente que de divina necesidad debo disminuir. El único es Dios. El único debe ser adorado. Su nombre único es para ser recordado. Más allá de que todo vaso humano haya venido. Juan es la imagen de humildad. Si la puede ver. Sí puede ver eso allí. Lo que quiero hacer ahora, y terminando esto, como he indicado, ver el problema de los celos, y ahora vemos la imagen de humildad en el ministerio, particularmente en Juan el Bautista. Ahora quiero hablarle a usted acerca de la cristología, la alta cristología como la cura para el ministerio, para el celo en el ministerio. Y va a venir en una manera de 3 convicciones que yo oro que llegue a ser centrales en su vida. Son muy simples, están aquí en el texto. Convicción número 1, que el ministerio es un don, el ministerio es un regalo, no un derecho. ¿Qué fue la respuesta de Juan cuando sus discípulos dijeron, tu ministerio está menguando y todos están yendo a él? Juan, versículo 27, Juan le respondió, ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Del cielo. El cielo es otra palabra para Dios mismo.
Hablamos de el Padre Celestial, el llamado celestial. Y Juan le gusta usar eso para describir el lugar donde Dios habita. Y él dice, es de el cielo o de Dios mismo, aquel que descendió y ascenderá nuevamente. De ahí es donde viene el ministerio. Ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Es un regalo de gracia, no es un derecho. El ministerio creciente es un regalo de gracia, y muchas veces un ministerio que está menguando también es un regalo de Dios. Ministerio en sí mismo es un regalo. Juan sabía eso. Pablo describe su ministerio como una mayordomía de Dios. Está siendo mayordomo de la gracia de Dios. Primera de Corintios 12 lo pone en pleno que hay variedades de dones, variedades de ministerios, pero el mismo Dios que obra en todos, y ahí menciona el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las huellas de la Trinidad están sobre el ministerio. Y tenemos la oportunidad de ministrar en el ministerio porque el Espíritu Santo lo ha permitido. Cada ministerio es un regalo. Las personas que nunca verán, que están en las computadoras organizando los correo electrónico, quizás usted no sea quien sea, pero Dios los conoce íntimamente y Él les dará galardón aún de acuerdo a sus hechos. Sus ministerios son un regalo. Tenga cuidado con el celo de los ministerios. Lucifer, el gran ángel, dijo, porque él llega a ser Dios. Porque él tiene que ser Dios y no yo. Y ese es el corazón de los celos. Kenneth Gango escribió, cualquier ministerio que Dios nos ha regalado, cualquier don nos ha dado, actividad, usted lo menciona, es su gracia solamente. Tener gratitud y no caiga presa al estar comparando. El ministerio es un regalo, no un derecho. Al final del día decimos que somos indignos siervos. Convicción número dos. Debo apurarme. Convicción número 2. El gozo está conjugado con su relación con Jesús, no con su relación con el ministerio. El gozo pleno es de ser encontrado en su relación con Jesús y no en su relación con su ministerio. ¿De dónde sacó eso? En el versículo 29, note, dice gozo pleno, el gozo perpetuo de Juan. Los discípulos, note su respuesta cuando él dice,
Note el versículo 29. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye, note lo que dice, se alegra en gran manera con la voz del novio. Paremos allí. Estas cosas son escritas para hacer su gozo pleno. Él dice, la voz, mis ovejas oyen mi voz, ellos me conocen y me siguen. ¿Qué es lo que Juan está diciendo? Que su gozo está inextricablemente ligado porque la voz del novio. Juan escuchó a Dios hablar cuando Jesús abrió su boca. Versículo 34, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios. Jesús no solamente habló el mensaje de Dios, cada vez que Él habló, cada sílaba, cada palabra, cada frase, cada sentencia, fue, así dice el Señor, inspirada, inerrante, inefable. Juan solamente habló la palabra de Dios cuando el Espíritu de Dios vino sobre él para hacer eso. Jesús, cada sílaba fue la palabra de Dios. ¿Qué fue el gozo de Juan? ¿A qué estaba conectado? Estaba conectado a Jesús, escuchando a Jesús y obedeciendo a Jesús. Note que él dice en la última frase, y por esto este gozo mío se ha completado. Es una condición de gozo cumplido que Juan ha tenido en estar escuchando a Jesús ininterrumpida, sin importar lo que otros digan acerca de la popularidad de su ministerio. Allí hay un héroe para el ministerio. ¿Está lleno su tanque del gozo? Por la simple hecho de que usted está escuchando la voz de Jesús. Usted quizás diga, no estoy buscando la voz de Jesús, no estoy hablando de algo místico, una experiencia mística, estoy hablando de la Escritura. Allí es donde encontramos la voz de Dios hoy día. ¿Está lleno su gozo? Esto debería ser su gozo, su único gozo. Y nuestro gozo debería dar gozo a aquellos a quien servimos. Somos colaboradores con ustedes para su gozo. Su gozo ya ha sido pleno. Ya es una condición completa porque ha obedecido la voz de Jesús. ¿Y cuál era la voz de Jesús hacia Juan? Predica la arrepentación porque el reino de Dios se ha acercado. Apunta el camino, Juan. Y Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios. El trabajo del amigo del novio es para apuntarlo es dejarlo con la novia. Él predicó Jesús como el Cordero de Dios. ¿Y qué pasó? Andrés le siguió. Juan el apóstol siguió cuando escucharon la voz de Juan y no le molestó a Juan que el ministerio de Jesús creciera. Esto era todo el punto. Gozo pleno es encontrado en Jesús. El ministerio es un regalo. Número 3, el deber del ministerio. ¿Cuál es el deber del ministerio? La cosa que debemos tener por necesidad. No es un don espiritual, no es una influencia ministerial, no es incremento de números, no es gran prominencia, es humildad. Humildad. Y le diré, no puede darse eso. Está en la luz de su gloria. Está bajo un gran Cristo. Debajo de la excelencia y la hermosura y la gloria
de su deidad, que somos humillados y traídos bajos. No hay superestrellas, no hay grandes pastores, no hay grandes maestros, no hay grandes celebridades. Solamente hay uno. Él debe crecer y yo debo menguar. La tentación será de exaltarse uno mismo y no a Cristo, de tener a la gente siguiéndole a uno y no a Cristo el Salvador. La última vez que revisé, ni yo ni usted, ni usted ni yo hablamos la palabra de Dios cada vez que hablamos nuestra boca. Jesús sí. La última vez que revisé, ni usted ni yo somos perfectamente llenos del Espíritu Santo desde el concebimiento hasta la muerte. Jesús fue lleno del Espíritu Santo, en cooperativo con el Espíritu Santo hasta todo el camino. Todas las cosas no han sido puestas en sus manos ni en las mías, sino en las de Él. Y también ninguno es suficiente para salvar, sino solamente Jesús y Jesús únicamente. Aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y que crezca su obediencia, que crezca. Acérquese más a Cristo. El problema de los celos, la imagen, si usted no tiene devoción a traer a su deidad, será condenación. Versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Búscanos, examínanos, ver si hay alguna cosa iniquada en nosotros, que podemos promover la unidad, la paz, el gozo, el amor, todas las cosas que saque los celos donde quiera que haya. En el nombre de Jesús pido estas cosas. Amén.